Hola de nuevo. En esta presentación revisaremos por qué es importante aprender y revisar el tema de toxicología ambiental. La contaminación es un fenómeno que nos afecta a todos. Esa es una noticia publicada en El Espectador a finales del año 2017, donde reporta que 1 de cada 4 muertes en el mundo se debe a la contaminación. Y es importante aclarar que muchos de estos fenómenos se ven con mayor magnitud en países en desarrollo y en poblaciones pobres. Este informe del Espectador se basó en un documento publicado por la Organización de Naciones Unidas llamado Hacia un planeta sin contaminación. Les recomiendo, para aquellos que estén interesados en este tema, que vayan a internet y lo descarguen. Es un documento corto, alrededor de 30 páginas, que explica muy bien el fenómeno. Y si están interesados en conocer más datos colombianos, pueden buscar esta guía diciembre del 2012 de Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental, publicado por el Ministerio del Ambiente en Colombia. El documento de las Naciones Unidas hace hincapié en la importancia de 6 grupos de contaminantes. Uno son los contaminantes que están en la atmósfera y que generalmente llegan a nosotros por vía inhalada. 2, la contaminación de los mares y las costas. 3, la contaminación del agua dulce. Por ejemplo, es posible encontrar en muchas fuentes hídricas desechos de medicamentos. 4, contaminación por productos químicos. 5, contaminación de la tierra y el suelo. En algún momento, aquí a Colombia, vino una misión de la Unión Europea que estaba interesada en conocer, por ejemplo, cuáles eran los niveles de antibióticos que estaban en el suelo, debido a que muchos vegetales que se producen en Colombia son enviados a otros países, incluyendo los países europeos. Y ellos querían ver cuál era la magnitud de la posible contaminación de nuestros suelos con sustancias químicas como medicamentos y antibióticos. Y el último grupo es el manejo de desechos. En este mapa, ustedes pueden ver el número de muertes atribuidas a factores ambientales en el año 2012, según informes de la Organización Mundial de la Salud y también publicado por la Organización de las Naciones Unidas. El impacto en América es relativamente pequeño comparado a otros países. Sin embargo, ustedes pueden ver que alrededor de 847.000 muertes se asociaron a contaminación en nuestro continente. Aproximadamente 1.4 millones de muertes fueron asociadas al mismo fenómeno en Europa, pero es importante que ustedes miren el impacto que tiene la contaminación en países en desarrollo y cómo hay un gran número de muertes, por ejemplo, en China, en el sureste de Asia y en África. El impacto de la contaminación causada por los hombres ha llegado a lugares que son casi difíciles de creer. Este artículo, por ejemplo, del 2017, habla como las fosas más profundas del océano, en el Océano Pacífico, tienen niveles extraordinarios de contaminación. Enviaron una serie de máquinas, submarinos especiales, a revisar el fondo marino en la fosa de las Marianas, y lo que encontraron era que, aparte de animales, había una cantidad de basura en el lecho, y esto nos debe hacer preocupar por el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y no son solamente desechos como basuras y plásticos. Acá, en este artículo del Scientific American, ustedes pueden ver la problemática asociada a la contaminación de fuentes hídricas por medicamentos. Este estudio, por ejemplo, es para Estados Unidos y muestra como 40 millones de personas de Estados Unidos, aproximadamente un 10% de la población, pueden estar bebiendo agua teóricamente potable, pero que puede estar contaminada por medicamentos. Esto es un problema crítico y nos muestra cómo las plantas de potabilización lo que hacen principalmente es reducir el número de partículas que pueden llegar a causar una infección en nosotros humanos. Sin embargo, los filtros que utilizan estas plantas de tratamiento no son lo suficientemente pequeños, o los procesos químicos que tienen no son lo suficientemente efectivos para poder eliminar medicamentos. Por lo tanto, los medicamentos pueden llegar
contaminar acueductos y a través del sistema de distribución de agua llegar a nuestros hogares. Estos medicamentos pueden llegar a contaminar el agua porque las personas, por ejemplo, desechan residuos de medicamentos, jarabes o tabletas a través del inodoro, a través de lavamanos. Sin embargo, también se sabe que las plantas de tratamiento, perdón, que las fábricas de medicamentos pueden liberar desechos al agua que la contaminan. Este es un ejemplo publicado en la revista Wired hace varios años que muestran en cada una de esas letras existe una planta productora de medicamentos en una zona de la India y encontraron que varias de esas plantas vertían sus desechos a aguas de ríos que corrían cerca donde vivían otras poblaciones y ocasionaban un gran daño al ecosistema. Estos dos artículos muestran el tipo de daño que ocasionan algunas de estas plantas a los ecosistemas. El de arriba muestra cómo los desechos que salen de algunas de estas plantas pueden ser tóxicos para vertebrados acuáticos. El artículo de abajo muestra cómo los sedimentos de algunos de estos ríos están contaminados por antibióticos, por ejemplo, que salen de estas plantas de tratamiento y han llevado a que hayan bacterias que producen genes de resistencia a estos antimicrobianos que pueden ser fácilmente transportados a través de las corrientes a las distintas poblaciones humanas o a otras áreas del ecosistema. La contaminación de los ecosistemas por medicamentos es un gran reto para nuestra sociedad, es un gran problema y ocurre en múltiples partes del mundo. Este es un reportaje del diario El País de España, donde muestra que los desechos de las ciudades contienen medicamentos y que estos desechos pueden contaminar los ríos más que los desechos de industrias. Acá también pueden ver cómo el mismo problema se reporta para Quito, donde en varios caudales que atraviesan la ciudad se encuentran residuos de medicamentos. ¿Se imaginan ustedes qué se podría encontrar si se estudiaran las aguas del río Bogotá? Finalmente, este reportaje de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional acá en Colombia habla de cómo los medicamentos vencidos amenazan el medio ambiente y muestra cómo casi 2/3 partes de la población encuestada desecha los medicamentos a la basura corriente. 7.4% ellos lo colocan en los baños, sea en el inodoro o en el lavamanos, y solo un 6.6% los arroja en un sitio especializado. Así que es importante que ustedes se conviertan en una especie de promotor de buenas prácticas, que puedan, por ejemplo, enseñar en sus hogares o en sus comunidades la importancia de desechar los medicamentos una vez esos están vencidos o se cumplen los ciclos de tratamiento. Por ejemplo, en esos buzones que uno encuentra a veces en droguerías de color azul, donde se pueden colocar los medicamentos y va a venir una agencia especializada a disponer de ellos. Sin embargo, aquí también quiero que ustedes piensen un momento acerca de qué tan buenos creen ustedes que son los sistemas que nosotros tenemos para realmente desechar, metabolizar, desaparecer los medicamentos del ambiente. Algunos de ustedes trabajan en ingeniería química y podrían pensar en desarrollar procesos que ayuden a que podamos nosotros hacer una catálisis de esos medicamentos que ya están presentes en el ambiente para desaparecerlo o convertirlos mejor en elementos más pequeños que puedan ser utilizados para la síntesis de otras cosas, por ejemplo, una especie de reciclaje, o por lo menos convertirlos en sustancias inertes y que no tengan efectos en el medio. En este mismo artículo de la Universidad Nacional se habla de un término relativamente nuevo, la ecofarmacovigilancia, que está resumido en las últimas líneas, que es la necesidad de vigilar los efectos adversos de los medicamentos en el ambiente. Y esto es una responsabilidad global. Aquí, como ustedes podrán imaginarse, no es solamente responsabilidad de los médicos. De pronto tiene una gran responsabilidad la industria farmacéutica, pero también el INVIMA y nosotros como ciudadanos. Espero que esta noticia les haya podido mostrar la magnitud del problema para la civilización, mostrar que esto no es un problema solo de países desarrollados
o de países muy pobres, es un problema de todos. No es un problema únicamente de los médicos, sino que también es un problema del INVIMA, de la industria farmacéutica y de nosotros como ciudadanos. Y los invito a leer documentos como este, que es una revisión de temas acerca de contaminantes emergentes en aguas y hace un énfasis en los metabolitos de fármacos. Este es un documento que fue publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Militar. Ahora bien, ¿cuál puede ser la consecuencia de exponernos a estas sustancias que están presentes en el ambiente? Y aquí quiero recalcar que estas sustancias no incluyen únicamente contaminantes o lo que normalmente conocemos como desechos, como basuras. Incluyen otras cosas, por ejemplo, como la radiación electromagnética de los dispositivos electrónicos que usamos todos los días. Y la respuesta para esta pregunta de cuál es la consecuencia, la exposición a estos fenómenos, a estos tóxicos, es realmente no sabemos, porque muchos de estos fenómenos tienen manifestaciones que solo ocurren luego de muchos meses o años de exposición crónica. Entonces aquí quiero parar un momento y dar un ejemplo de por qué de pronto debemos ser cautos con el uso de tecnologías. Ustedes recuerdan que los rayos X fueron descubiertos a finales del siglo XIX y se empezaron a desarrollar distintas aplicaciones para estos rayos X a inicios del siglo XX. Esta imagen muestra una de ellas. El vello facial es un problema cosmético para muchas mujeres. Y ellos se dieron cuenta a inicios del siglo XX que irradiar la cara con rayos X hacía que algo de este vello facial cayera. Entonces ustedes ven esta máquina donde la mujer colocaba su cara en un orificio, se exponía a los rayos X y estos hacían que se cayera el pelo. Este es otro ejemplo de los usos que se le dieron a los rayos X a inicios del siglo XX. Y quiero que por favor dediquen un par de segundos para evaluar esta tecnología y para entender cuál era su propósito. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo se diseñaron máquinas que utilizaban rayos X para evaluar la horma del calzado. Entonces, la persona iba a la tienda a comprar zapatos, los calzaba y luego colocaba sus pies en estas máquinas para ver cómo quedaba el zapato. Dense en cuenta por esta imagen que no era únicamente para adultos. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda una niña utilizando la imagen. Y teóricamente esto le ayuda a ver para realmente qué tan bien le queda el zapato a su pie. Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, parte superior, ven teóricamente un pie con el calzado correcto, donde los huesos están alineados, y un zapato con una horma incorrecta, por lo tanto los huesos quedaban desalineados. Ahora, ¿creen ustedes que era una buena idea exponerse a grandes cantidades de radiación por el hecho de querer quitarse el vello facial o por el hecho de querer calzar correctamente zapatos? Creo que la respuesta es obviamente no. Y en este momento sabemos las consecuencias de exponerse a radiación, que puede llevar a daños en múltiples tejidos, daños en la piel, daños en los músculos, daños en los huesos, dependiendo del nivel de radiación que se exponga. Incluso puede estar asociado a la aparición de cáncer. Por lo cual, esto es un ejemplo de cómo la rápida adquisición de tecnología no necesariamente beneficia a la sociedad. Y estas máquinas desaparecieron un par de años después cuando empezaron a darse cuenta que las personas que las usaban sin protección terminaban con, por ejemplo, amputaciones o con lesiones severas de la piel o los tejidos de las extremidades o regiones del cuerpo que eran expuestas a los rayos X. Esto nos trae a la actualidad, donde nosotros también hemos adquirido o adoptado
el uso de tecnologías en nuestras vidas, como computadores, celulares, y constantemente los cargamos a ellos en nuestras maletas, en el bolsillo de la camisa, de la chaqueta, del pantalón. Ustedes pueden ver mujeres a veces que los cargan cerca a sus senos, que colocan esos dispositivos dentro de, por ejemplo, el brasier. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de usar estos dispositivos tan cerca a nosotros? En este momento no lo sabemos, no es claro. Algunas personas creen que esto podría estar relacionado con el aumento de algunos tipos de tumores, por ejemplo, que el uso del celular en la oreja podría estar asociado al aumento en la prevalencia de un tipo de tumor que se llama neurinomas, un tipo de tumor del nervio acústico que nos permite escuchar. Pero la evidencia no es clara. Acá, por ejemplo, en la gráfica les muestra los posibles niveles de exposición a radiación electromagnética proveniente del computador si una persona utiliza el computador en sus piernas. Todo depende del lugar donde esté la antena del computador. Entonces, si la persona carga el computador en sus piernas, en sus muslos, y la antena del computador está en la parte anterior o en la parte de más adelante, ustedes pueden ver en esos primeros dos gráficos que la persona recibe una gran cantidad de radiación en sus piernas, en su vientre, en sus manos. Si la antena del computador está localizada en la parte de atrás del computador, entonces ustedes ven en los dos muñequitos de la mitad que la exposición disminuye para el vientre, se mantiene algo para las manos y para los muslos. Y si la antena del computador está localizada en la parte superior de la pantalla, la exposición es mucho menor. Pero entonces les pregunto, ¿saben ustedes dónde está localizada la antena de transmisión de sus computadores? Lo siguiente es, bueno, ¿y qué pasa? O sea, no, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la dosis que podría ser inocua y cuál puede ser la dosis que puede ser tóxica? No lo sabemos. Pero simplemente basado en datos históricos, como lo que pasó en los rayos X, tal vez la mejor idea es tratar de minimizar al máximo la exposición a este tipo de radiación. Y para finalizar, en esta diapositiva se muestra alguna imagen de una revisión realizada por un grupo en Brasil, donde se muestra algunas de las posibles consecuencias de utilizar un teléfono celular. Entonces, a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, muestran que pueden haber cambios en un electroencefalograma, que se puede alterar la función cognitiva y se puede alterar la secreción de melatonina. Esto puede llevar a que haya problemas, por ejemplo, el sueño. A nivel del corazón es posible que aumente la frecuencia cardíaca y que aumente la tensión arterial, que a nivel general, la persona en general puede sentir más fatiga, sensación o malestar alrededor del oído, dolor de cabeza o en algunos casos, por ejemplo, cosquilleos, adormecimientos de regiones de la cara o de la mano. E incluso, dependiendo uno dónde cargue el celular, pueden haber alteraciones del sistema reproductivo. Por todo esto, la recomendación es minimizar la exposición a este tipo de fenómenos físicos, en este caso una radiación electromagnética o a distintos contaminantes que estén presentes en el ambiente, porque no sabemos cuáles son las consecuencias que pueden tener en nuestra salud.